Una vez más le damos la bienvenida a su programa Perspectiva Sociológica. Su servidor José Clemente Lazo, estamos de vuelta para hablar un poco de la realidad social panameña, con invitados, con comentarios, con análisis científico, partiendo directamente de lo que producimos en la Universidad de Panamá. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Sociología UP, para Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en el que en los espacios de YouTube podrán ver la repetición de estos programas, principalmente en las grabaciones que realizamos en el estudio. Le damos la bienvenida. Entonces, hoy efectivamente tenemos algunos invitados. Ya ha llegado el primer invitado, que es el profesor Jorge González. Jorge, saludos. Muchas gracias. Excelente. Tú eres administrativo en la Defensoría de los Universitarios. La Defensoría de los Universitarios. Excelente. Vamos a estar tocando diferentes temas, el tema, lo que sigue en la coyuntura nacional, que tiene que ver con la ley 462, el memorándum de entendimiento, la conferencia de prensa del presidente Mulino y por supuesto la conferencia de prensa del embajador de Estados Unidos, que me sé el nombre de pila pero no me sé el apellido. Sé que es Kevin, pero bueno, el muchachito. No es tan importante el apellido. Entonces, en efecto, para darle el contexto general, siempre hacemos algunos anuncios. El 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia. Es un tema importante en términos de las condiciones sociales de exclusión y marginalidad que tiene este país y la debilidad en ese agente socializador importante en el desarrollo de los individuos como tal. El año pasado nosotros publicamos una serie de artículos. La profesora Noemí Aparicio escribió un artículo importante sobre las condiciones de la familia. Sacamos un dato importante, Jorge, que se estimaba de que 8 de cada 10 niños que nacen en la ciudad de Panamá nacen fuera del matrimonio, o sea fuera de una estructura familiar común. Eso es toda una transformación de muchos esquemas. Definitivamente, porque el esquema central, ese de la caja de seguro social que tienen en la mano de que mamá, papá, niño, niña, sabemos que cada vez es más escaso, claro, en la sociedad panameña, principalmente porque lo que te dice precisamente que uno nace fuera de la planificación como familia como tal, en una estructura que históricamente institucionalizada. Pero hay una crisis de la monogamia formal heterosexual. Así es, exactamente, mi amigo Jorge. El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Por supuesto, elementos fundamentales de los grupos LGTBI que habían conseguido una cantidad de derechos importantes en el mundo se ven retrasados por el repunte de una derecha extrema discriminadora que excluye precisamente a estos grupos como tal. Esto también es un tema que poco se ha estudiado en este país y que creo que sería interesante tener. Bien. Otros anuncios generales. El día domingo, en la página de la Estrella de Panamá, que se publica todos los domingos y que el Departamento de Sociología es co-patrocinador, tenemos la publicación del artículo "Volvamos a darle la palabra a Francisco", de María Pía Pioli. En efecto, ella lo que hace es reconocer un poco las visiones progresistas que tenía el Papa Francisco como tal, en donde hace una afirmación muy clara. Él es el único que ha dicho directamente, ha señalado directamente quiénes son los causantes de la inequidad en el mundo como tal. Les invitamos a leer la página de la Estrella de Panamá, se llama Pensamiento Social. Todos los domingos se publica un artículo de algún especialista, sociólogo o científico social que está haciendo análisis sobre diferentes temas de la realidad, y en exclusiva nos hemos dedicado principalmente a los análisis de coyuntura. Otro anuncio: el Departamento de Sociología realizó el conversatorio Nación versus Neocolonialismo, en donde participaron los profesores Enoc Adame Mayorga del Departamento de Sociología y el profesor Olmedo Beluche del Departamento de Sociología también, además de la profesora Ana Yancy Turner de la Facultad de Derecho. Se hizo un análisis interesantísimo de los enfoques sociológicos, los enfoques de derecho, referente al memorándum de entendimiento como tal. Y el análisis desde el punto de vista sociológico destacaba principalmente esa visión contradictoria e histórica entre la construcción de la nación panameña como tal y las visiones colonialistas a través de la historia, influidas por Estados Unidos directamente. Lo que decía Soler, fuerzas nacionales y antinacionales versus fuerzas
Antinacional. Antinacional. Y en efecto, lo que nosotros hemos visto en este contexto como tal, y eso lo vamos a conversar un poco más adelante a detalle con nuestro especialista Jorge González, es que estos momentos históricos, esos actores históricos que estaban en el pasado, que no les interesó en ninguna manera la construcción de un Estado nacional fuerte e institucionalizado, Correcto. se da lugar precisamente fuera de esas clases sociales, principalmente articuladas en primera instancia por una pequeña burguesía y grupos muy particulares de la sociedad panameña que inician un proceso de institucionalización que se ve muy consolidado en el gobierno de Torrijos como tal. Entonces, hoy, es más, los herederos de sangre, no estamos hablando de herederos de ideas como tal, herederos de sangre y de ideas como tal, hoy empiezan a cometer los mismos desmanes que hacía la clase antinacional antes de la consecución de los tratados Torrijos-Carter y la devolución de la llamada oligarquía. Exactamente, la llamada oligarquía. Entonces, en ese sentido, este evento, que por cierto se está editando para también subirlo tanto a todas las páginas y redes del Departamento de Sociología y principalmente en YouTube, donde podrá ver los argumentos esbozados entre los especialistas, propone esta discusión como tal en un nuevo escenario en donde nuevamente clases sociales antinacionales están en el control, abriendo los espacios para el debilitamiento de la nación panameña. Correcto. Y en el caso también de la profesora Nayasi Tornes, que es un análisis muy interesante sobre el concepto de Estado y el debilitamiento de este en función del memorándum de entendimiento, queda muy claro en efecto. Con su programa Perspectiva Sociológica, hoy conversando con el profesor Jorge González de los diferentes temas que están aquejando a la nación panameña. Preocupados, muy preocupados por la condición que se está dando en el país y la poca atención que el gobierno nacional está dando a la situación que está ocurriendo. Yo creo que es más grave de lo que ha plasmado. Yo creo que está tratando de desinformar a la población con respecto a que son pequeños grupos los que se quejan de una cosa que en efecto está afectando al país como tal. Todos los medios de comunicación, todos los periódicos, ayer creo que todos los periódicos ayer fueron pagados, creo que por dinero de la Caja de Seguro Social, dinero tuyo y mío, claro, para decirnos a nosotros que era mentira y que era verdad. O sea, así es. definitivamente se ha utilizado los medios de comunicación y recursos para tratar de cambiar la posición de las personas frente a la ley 462. Yo creo que no ha tenido el efecto que ellos esperan como tal, porque siguen las protestas y me parece que van en aumento. Quería comentar contigo, Jorge, la segunda parte de la conferencia de prensa del presidente ayer, en el que invitó a 2 ministros a dar informes. Asumo que es parte de la estrategia de tratar de decir, miren, esos son gente que está protestando, pero miren qué maravilloso es Panamá. Nosotros no dudamos que este es un país maravilloso, pero muy desigual, muy excluyente. Ha marginado una gran cantidad de población con respecto a esa desigualdad, que somos de los primeros países en el planeta con esos niveles de desigualdad. Es decir, pocos concentran muchísimo y muchos tienen muy poco o nada. Entonces, ese es el asunto como tal. No es que, o sea, en Panamá, y siempre en Panamá, Canal de Panamá, Centro Bancario Internacional, Zona Libre de Colón, una actividad de turismo importante, todos los recursos naturales que tenemos. ¿Cómo es posible que estemos hablando de 22% de pobreza en Panamá? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, por supuesto, ayer no se habló de los indicadores de pobreza. No se habló de los indicadores de desempleo y de la canasta básica como tal. Ayer los ministros mencionaron un conjunto de datos. Por ejemplo, el ministro Charman dice, hemos contactado con diferentes empresas de primer mundo en el que vamos a tener miles de empleos y bien pagados, pero les vamos a avisar cuando eso ocurra. Y después decía otra cosa que iba a hacer, pero también les vamos a estar avisando cuando eso ocurra. O sea, si haces el análisis de lo que dijo, todo lo que dijo en algún momento va a avisar cuándo va a ocurrir. Mareo. Eso, se digo, lo has dicho claramente. Después viene el ministro Moltó y saca un conjunto de estadísticas. Y saca, bueno, exportaciones, hemos roto récord de exportaciones, Países Bajos es el primer puesto.
Pero yo viendo la gráfica veo para debajo de Estados Unidos, un 300 y tanto, que precisamente, acuérdate que nos subieron un 10% de arancel. Sí. Aquí nadie ha hecho un análisis todavía de cuáles son los golpes Las que consecuencias, tienen, claro. principalmente con eso, Mm. Estados Unidos. Pero vemos los últimos países y vemos China prácticamente en último lugar de países en el que Panamá exporta. Y yo me quedo y me pregunto, Jorge, te lo comento acá, me pregunto. O sea, el presidente dijo aquí, nosotros no sabemos qué hacer con China y China no sabe qué hacer con nosotros. Había la firma del documento de la ruta de la seda, Panamá había sido el primero en firmarlo, lo deshacemos por orden de los Estados Unidos, aunque él diga que no, que eso hace tiempo era una decisión, eso sabemos que no es cierto más. Se lo llevaron como trofeo a Trump. Se lo llevaron como trofeo a Trump. Entonces, como un mercado de 1.500 millones de personas, en el que tenemos toda una industria aquí pequeñísima, pues que Panamá podría abastecer quizás a una pequeña ciudad de China, que esa pequeña ciudad tiene 2 veces toda la población de Panamá. Correcto. Entonces, tú tienes un mercado de oportunidades abiertas, sin presiones de aranceles. Ah, no, ¿por qué China? Y los Estados Unidos han dicho que es la influencia maligna. Sí. Por lo tanto, no podemos hacer relaciones con China. O sea, a ese punto vamos a llegar un poquito para ver qué es ese concepto de soberanía como tal. Bueno, mira, ahí frente a lo que planteó el señor presidente y sus ministros el día de ayer, cabe decir lo siguiente en complemento a lo que señalaba las estadísticas de pobreza y de extrema pobreza que hay en nuestro país. Eso representa que aunque todo eso estuviera bien y fuera así inclusive una realidad, hay un agotamiento del modelo. O sea, el modelo canalero, transitista, comercial, ha llegado a un nivel de crisis en la capacidad de poder responder a las demandas de una población que crece cuantitativa y cualitativamente en términos de exigencia de calidad de vida. Bueno, la contradicción histórica entre el Panamá profundo y la zona metropolitana canalera. Lo que tú decías, ¿no? El Dubái, el pseudo Dubái de las Américas, los rascacielos, el skyline de la avenida Balboa. Hay que saltar para atrás de esos skyline, de esos rascacielos para ver entonces los barrios populares, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las dificultades que tiene el panameño de a pie y la panameña para poder acceder a un nivel de consumo que le permita una calidad de vida medianamente aceptable. Bueno, el modelo históricamente utilizado en este país está agotado en ese sentido. E inclusive mal utilizado porque hay una visión que no se corresponde a la de un país en su conjunto, una visión sectaria de la economía como también una visión sectaria desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la geografía humana. Es una visión eminentemente comercial, transitista, canalera, metropolitana, bancaria. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas incluye no solamente el desarrollo del comercio, la distribución de mercancías, sino que también implica el desarrollo